La conquista de Mérida en la primera gran batalla de la Guerra Civil permitió a los nacionalistas enlazar con los sublevados en el norte. Antes de iniciar la marcha hacia Madrid, debían conquistar Badajoz, cuya guarnición leal a la República había quedado aislada. La batalla de Badajoz fue sangrienta. Una diezmada bandera de la Legión consiguió finalmente irrumpir en la ciudad amurallada. El portugués Mário Neves fue el primer periodista extranjero en llegar a Badajoz tras la batalla. Fue terrible, terrible. Eran capaces de todo. Supongo que es porque venían muy excitados. Hay que pensar que habían atravesado el estrecho, que habían venido de Marruecos. Habían cruzado el estrecho en avión hasta Sevilla y venían muy enardecidos porque habían tenido que librar violentos combates en su camino hasta Badajoz. A esta altura llegó una columna, creo que de 120 y tantos, 123 o cosas así, de legionarios enloquecidos. Esto me lo contó un oficial que me dijo: cuidado, no hable con ellos porque están muy excitados. Y efectivamente, ellos lo intentaron, avanzaron y llegaron hasta estas murallas, siendo barridos por las ametralladoras que había a uno y otro lado. Los legionarios habían sufrido enormes pérdidas en el ataque. La lucha continuó dentro de la ciudad. Neves estuvo allí ese día de agosto de 1936. 45 años más tarde, regresó por primera vez. Sí, las personas que intentaban huir se colocaban una tela blanca alrededor del brazo izquierdo, pero los rebeldes, que andaban a la caza precisamente de los combatientes, arrancaban las camisas, las rasgaban sin consideración ninguna para ver aquí la señal de un fusil o escopeta, donde tenían una mancha como si hubiesen disparado mucho, una mancha negra, y eso bastaba para coger los prisioneros y llevarlos después al destino que nos figuramos. Y eso bastaba para inmediatamente serem presos y después levarem el destino que nos calculamos. Fueron conducidos a la plaza de toros. No hubo juicios, ni siquiera preguntas. Solo balazos. Intenté entonces acercarme a la plaza de toros, donde ya se decía que había presos, y a varios puntos donde había cadáveres acumulados. Había montones. Allí había muchos, en distintas posiciones dramáticas que realmente producían una impresión extraordinaria. Mientras hice esfuerzos por entrar en la plaza, lo que conseguí, y me quedé hablando con los guardas. En aquel momento dentro de la plaza solo había 2 cadáveres en medio del ruedo. Sin embargo, en los toriles distinguí claramente a varios prisioneros. Me di cuenta de ello, pero no quise hablar con ellos, tan impresionado me sentía. Pero ya estaban, esperando su momento final. Estaban ali à espera do seu momento final. Se dice que más de 2000 personas fueron ejecutadas en esos primeros días. Neves superó su repugnancia y se convirtió otra vez en reportero. Traté de averiguar inmediatamente quiénes eran las autoridades que ocupaban la ciudad y quién era el jefe, el gran jefe. Era el coronel Yagüe. Y yo le dije: todo el mundo habla de los fusilamientos. Hay cierto terror. Yagüe reaccionó con cierta indiferencia a lo que yo le había dicho. Pero, ¿es que hay realmente fusilamientos? ¿Cuántos? Yo le dije que se hablaba de 2000. Y él me miró, vaciló y me dijo: quizás no sean tantos, pero con un aire que confirmaba perfectamente los rumores que se extendían por la ciudad. 3 días después, Yagüe fue entrevistado por un periodista norteamericano. El coronel nacionalista veía en las ejecuciones un imperativo militar. ¿Cree usted que iba a tomar 4000 prisioneros rojos mientras mi columna seguía adelante contrarreloj?, le preguntó Yagüe. Claro que los fusilamos. ¿Acaso los tenía que haber dejado detrás mío para permitir que Badajoz fuera rojo otra vez? Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron en la matanza de Badajoz. Los cadáveres fueron depositados en el cementerio, incinerados y arrojados a una fosa común. Ni siquiera hay una placa en su memoria. Se veía una nube de humo sobre el cementerio desde aquí,
desde este lado. Y al día siguiente vine directamente a curiosear para saber qué pasaba. Entonces, tuve la visión más dantesca de mi vida periodística. Había cuerpos de fusilados amontonados, apilados en uno de los extremos del cementerio, a los que habían regado con gasolina y a los que estaban prendiendo fuego para destruir los cuerpos. Recuerdo, como si fuese hoy, aquel día que estuve aquí, de donde me marché amargado y afligido. Iba yo tan abatido que un cura, vestido de cura, aunque parezca increíble, me miró, se dio cuenta de que iba triste y afligido y me dijo: ¿qué le pasa? Yo entonces hice un gesto y él, también con un gesto, me dijo: lo merecían, lo merecían. Y esta fue mi última visión de Badajoz después de los primeros días de la toma de la ciudad. Yo no querría haber vuelto nunca aquí, pero aquí estoy para dar mi testimonio. Y pienso que realmente no puedo ocultar ese pensamiento tan triste que tengo de esa época. No puedo esconder más ese pensamiento tan triste que tengo de esa época.